Bienvenidos a Ecos de la Historia. Resulta fascinante, pensar qué ocurriría si de repente la historia nos revela que el mayor héroe militar de la antigüedad peninsular ganó su batalla más legendaria, o sea, la que funda toda una época, casi 10 años después de estar muerto y enterrado. Sí, suena a guión de ciencia ficción o a un error garrafal de continuidad en una película. Exacto. Y bueno, ese es precisamente el punto de partida de la inmersión documental que nos ocupa hoy. Y es el ejemplo perfecto de por qué la historia, cuando se rasca un poco la superficie y se acude a los documentos originales, revela fallos de estructura que son impresionantes. Desde luego, nos obliga a ponernos la bata de investigadores, digamos, y a dejar todas esas narrativas heredadas en la puerta. Totalmente. Porque el objetivo de este análisis es someter a un escrutinio aséptico, casi quirúrgico, diría yo, uno de los episodios más arraigados en la historiografía peninsular. La presunta batalla de Covadonga y la figura de Pelayo. Eso es. Y queremos dejar meridianamente claro desde el primer minuto que nuestra misión aquí es separar la historia factual de la ideología política y del mito. Lo haremos contrastando crónicas latinas, árabes y aragonesas. Claro, porque hay que insistir en que este informe no pretende respaldar ninguna postura ideológica o política contemporánea, ni de un lado ni del otro. Ninguna, cero. Nos vamos a limitar a reportar estrictamente lo que revelan los datos, la arqueología y la documentación original sometida a análisis crítico. Así que, para quien nos escucha, es el momento de preparar el instrumental para una disección documental profunda. Este es el único enfoque válido cuando la piedra angular de toda una narrativa histórica nacional se basa en textos redactados, pues muchísimo tiempo después de los supuestos hechos. Nuestro deber analítico es retroceder hasta las fuentes contemporáneas, a la raíz documental. Pues empecemos por ese choque frontal entre los textos, porque el contraste es abismal. Sí, es monumental. Por un lado tenemos la versión tradicional, la que ha permeado durante siglos. Esta se basa fundamentalmente en la crónica de Alfonso III y la crónica albeldense. Textos redactados casi 200 años después de los supuestos hechos. Ojo a eso. Exacto, 2 siglos después. Y esta versión afirma que Pelayo, refugiado en una cueva del monte Aseuba, en Asturias, aniquiló a la friolera de 187.000 soldados andalusíes, a los que llaman caldeos. Una cifra que es una barbaridad. Ya te digo. Pero luego, claro, acudimos a la única fuente documental verdaderamente coetánea, que es la crónica del 754, y el silencio es absoluto. Ni rastro de Pelayo ni rastro de Covadonga. Y esto es lo que en historiografía denominamos el argumento a silencio, el silencio de las fuentes. Y aquí cobra una magnitud sísmica. Claro, es que no es un texto cualquiera. Para nada. La crónica del 754 fue redactada por un autor eclesiástico anónimo que vivía en esa misma época. Era alguien excepcionalmente bien informado sobre los primeros gobernadores andalusíes y la política de la península. Ajá. Y esta fuente, de repente, ignora por completo la supuesta gesta asturiana. No es un detalle menor que se le pasara por alto. Es que simplemente, en su mapa de la realidad, no existió. Ya, pero pongámonos por un momento en el papel del abogado del diablo. A ver, si yo soy un cronista y un ejército de mi territorio, o un ejército invasor que está dominando la zona, acaba de ser aniquilado perdiendo cientos de miles de hombres en las montañas del norte, la reacción humana o política más lógica podría ser ocultarlo. Bueno, sí. O sea, no es posible que el autor de la crónica simplemente censurara una derrota tan humillante para no dejar constancia del desastre. Es una hipótesis legítima, pero la propia estructura de la crónica la desmonta por completo. El autor de esta crónica no tenía ningún reparo, pero ninguno, en documentar los fracasos de los ejércitos del califato. Ah, no. No. Para entender cómo operaba este cronista hay que mirar otros eventos que sí registró. Por ejemplo, dedica líneas muy extensas y detalladas a la tremenda derrota andalusí en la batalla de Poitiers, frente a Carlos Martel. Que eso ocurrió a unos 1.300 kilómetros de distancia. Exactamente. Y también documenta minuciosamente la gran rebelión bereber, en el norte de África, que supuso un descalabro monumental para el poder omeya. O sea, el autor no era un propagandista ciego, era un notario de su época. Claro, si hubiera ocurrido la aniquilación de un ejército entero en Asturias, jamás lo habría silenciado. Imposible. En su lugar, lo que esta fuente documenta
es que la primera gran resistencia bélica tras la conquista de Mérida y Huesca ocurrió en un escenario radicalmente distinto, en las cumbres de los Pirineos. Fíjate qué cambio. Y de hecho menciona específicamente una campaña bajo el gobierno de un caudillo llamado Abd al-Malik Ben Qatán, en la década de los 730. Eso es. La crónica relata un fracaso militar al intentar someter a los habitantes de esa cordillera. Pero, bueno, si el texto contemporáneo no nos lleva a Asturias, creo que debemos someter la versión tardía asturiana a una prueba de estrés puramente física. Me parece fundamental. Sí, analicemos si la narrativa de Covadonga se sostiene desde una perspectiva logística, matemática y militar. Porque aquí es donde la historia épica se estrella de frente contra la realidad material de la Edad Media. Totalmente. Si aplicamos la física y la logística militar a la crónica de Alfonso III, el relato colapsa. Literalmente colapsa. Lógico. Hablamos de una narración que sitúa a 187.000 soldados acampados frente a una cueva donde, apenas cabrían unas 300 personas. Físicamente es que no caben. No, ni de broma. Movilizar, alimentar y asentar a casi 200.000 combatientes en los desfiladeros de los picos de Europa en el siglo VIII es una quimera operativa. Madre mía, es que imaginemos la escena que describen. Dicen que arrastraban maquinaria pesada de asedio, catapultas, fundíbulos, a lo largo de 1000 kilómetros desde Córdoba. Es absurdo. Cualquiera que entienda un mínimo de cómo se movía un ejército medieval sabe lo que eso implica. Un fundíbulo no es un carrito de la compra, son toneladas de madera, contrapesos. Y llevar eso desde el sur de la península hasta el escarpado norte exigiría desmontarlo pieza a pieza. Transportarlo por senderos y caminos de cabras, con unas líneas de suministro kilométricas solo para alimentar a los animales de carga y a los ingenieros, es un sinsentido estratégico para someter a un puñado de rebeldes en una cueva. Y eso sin entrar en la demografía militar de la época, porque ahí las cifras asturianas entran directamente en el terreno de lo fantástico. Sí, de la fantasía pura. Para contextualizar cómo eran los ejércitos reales, los datos analizados del Califato de Córdoba en su máximo apogeo histórico y militar, que fue en la batalla de Simancas en el año 939, o sea, 2 siglos después. Sí, cuando tenían mucho más poder. Exacto, pues en ese momento apenas lograron desplegar una fuerza de entre 10.000 y 12.000 hombres. Incluso más tarde, el temido caudillo Almanzor presumía de tener una fuerza de élite de 20.000 hombres a sueldo. Claro, 20.000 ya era una barbaridad. Entonces, plantear que el valiato de Al-Ándalus incipiente envió a 187.000 hombres a las montañas del norte es una exageración bíblica. Y lo dices de forma literal, supongo. Literalmente, los cronistas altomedievales utilizaban cifras desorbitadas, calcadas del Antiguo Testamento. No como un censo real, sino como un recurso literario para magnificar el poder de la intervención divina que supuestamente salvó a los cristianos. Pues aquí es donde las matemáticas se vuelven implacables y donde la tecnología moderna entra en juego, porque según la leyenda, esos 187.000 soldados fueron masacrados. Sí. Y los 63.000 supervivientes que huyeron murieron poco después sepultados por un desprendimiento de montañas en el río Deva. Estamos hablando de 250.000 de personas muertas con todo su equipamiento militar. Una salvajada. Vivimos en la era de la arqueología de precisión, de los detectores de metales. ¿Cómo se explica que no se haya encontrado absolutamente nada? Ni un resto arqueológico, ni una triste moneda de cobre. Nada de nada. Ni una punta de flecha sarracena. En toda esa franja cantábrica, atribuible a un ejército de tales dimensiones. Es que chirría muchísimo. Esa es la pregunta definitiva. Y la respuesta arqueológica es tajante. No hay restos porque jamás hubo tal ejército allí. La arqueología militar no perdona. Claro. Si miramos a zonas donde sí está documentada una ocupación militar real y masiva, en esa misma época, como en Septimania, en el sur de la actual Francia, el registro material es riquísimo. Allí encontramos abundantes evidencias, destacando especialmente los precintos de plomo. Espera, detengámonos un segundo en esto. Aclaremos a quien nos escucha cómo funcionaban exactamente esos precintos de plomo y por qué su ausencia es tan reveladora. Pues mira, es un detalle mecánico fascinante de la maquinaria bélica omeya. Cuando un ejército conquistaba un territorio y obtenía un botín, este no se saqueaba de forma caótica. Estaba muy institucionalizado. Ajá, o sea, había burocracia. Mucha burocracia. Una quinta parte del botín, el llamado quinto, pertenecía directamente al Estado, al califa o al emir,
Para garantizar que ese tesoro llegaba intacto a las arcas estatales, se empaquetaba y se sellaba con unos precintos de plomo específicos. Llevaban marcas, ¿no? Sí, marcados con inscripciones oficiales. En Septimonia, los arqueólogos han encontrado decenas de estos precintos, lo que demuestra la maquinaria de recolección fiscal y militar en pleno funcionamiento. Ya veo por dónde vas. La ausencia total y absoluta de estos precintos, así como de numismática de la época en la zona asturcántabra, certifica que no hubo ocupación física, no hubo reparto de botín y, por ende, no hubo un contingente militar operando allí en esos términos. Y a toda esta imposibilidad física, logística y arqueológica hay que sumarle el fallo en la línea temporal que mencionábamos justo al principio. Es un error de raccord espectacular. Tremendo. Porque las crónicas tardías asturianas ubican el inicio de la rebelión de Pelayo contra un gobernador local llamado Munuza, situado en Gijón, supuestamente actuando bajo las órdenes del emir Yusuf. Sí, eso dicen. Pero, claro, si cruzamos las fechas, el mandato de Yusuf en Al-Ándalus abarca del año 747 al 756. El problema es que el propio registro asturiano data la muerte de Pelayo en el año 737. O sea, 10 años antes. Exacto. Esto requeriría aceptar que Pelayo estaba liderando escaramuzas y forjando un reino llevando casi una década muerto. Esta acumulación de inconsistencias materiales, cronológicas y documentales hace insostenible la localización asturiana del mito. Y la regla básica de la investigación nos dice que, si la prueba material desmiente la narrativa, debemos seguir la pista de los indicios fiables. Y los indicios de la crónica del 754 nos mandaban muy lejos de allí, nos mandaban a los Pirineos. Así es. Y si seguimos esa pista pirenaica, encontramos unas piezas que encajan de manera asombrosa. Aquí entra en escena el relato aragonés, a través de documentos como el libro de los santos Boto y Félix, redactado mediados del siglo XII, Ajá. y la crónica de San Juan de la Peña. Estos textos conservan una tradición local de la zona montañosa de Aragón que calcaba, casi sin darse cuenta, el estelario que la fuente del 754 había dejado entrever. Es que es muy fuerte, porque estas fuentes pirenaicas narran cómo un grupo de unos 300 cristianos fugitivos, que por cierto es una cifra demográficamente realista, Totalmente realista. pues se fortificó en el Monte Oroel y en un emplazamiento conocido como La Peña, que hoy identificamos sin género de duda con San Juan de la Peña en la provincia de Huesca. Eso es. Y ante la creación de este foco de insumisión, el gobierno cordobés envió una expedición punitiva. ¿Y a quién mandaron? Al caudillo Abd al-Malik ben Qatán, en el año 734, exactamente la misma figura y la misma fecha que sugería la crónica contemporánea. Lo que hace que esta versión aragonesa resulte tan creíble es la naturaleza misma del enfrentamiento. A ver, si lees este relato, no parece un cantar de gesta con héroes inmortales. Claro, parece un parte de guerra. Parece el atestado crudo de un informe militar. Exactamente. No hay intervenciones divinas, no hay montañas que se derrumban solas sobre los musulmanes, ni catapultas que rebotan por milagro mariano. Fue una operación de contrainsurgencia asimétrica y realista. Las tropas andalusíes llegaron, asediaron el reducto de San Juan de la Peña, asaltaron los muros, los arrasaron y se llevaron cautivos a los supervivientes. Es historia táctica pura y dura. Tal cual. Y además el texto habla en plural. Menciona a aquellos cristianos. No centraliza la acción en la figura mesiánica de un líder providencial. Claro, ese carácter colectivo es muy sintomático de los movimientos de resistencia reales. Sin embargo, llegados a este punto, la historiografía nos presenta una paradoja interesantísima. ¿Sí? Porque si la verdadera escaramuza inicial ocurrió en Aragón, ¿por qué las crónicas árabes posteriores, escritas a partir del siglo X, también sitúan a Pelayo y Covadonga en Asturias? O sea, parece que están validando la versión cristiana. Claro, y esa supuesta validación cruzada ha sido el gran argumento defensivo durante mucho tiempo. Es el clásico, bueno, no puede ser un mito asturiano si los propios árabes cuentan qué ocurrió allí. Exacto. ¿Cómo explicamos esto? Pues es una falsa validación. Para entenderlo, hay que comprender cómo funcionaban las fuentes árabes. Durante los primeros siglos, tras la llegada del poder omeya, la región cantábrica y asturiana carecía de cualquier interés fiscal o estratégico para Córdoba. Era una zona súper remota. Una región periférica, de orografía complicadísima y sin excedentes agrícolas que justificaran desplegar una maquinaria recaudatoria. Por lo tanto, los primeros cronistas árabes ni siquiera escribieron sobre los orígenes de ese pequeño núcleo norteño.
Simplemente no les importaba. No les importaba nada. El problema llega siglos después, en el siglo X. El reino asturleonés se convierte en una potencia militar que amenaza seriamente las fronteras del califato. Ajá, y los historiadores árabes necesitan explicar de dónde ha salido este enemigo, claro. Exacto. Al acudir a sus propios archivos para buscar los orígenes de este reino, encuentran un vacío absoluto. ¿Y qué hicieron entonces? Pues, literalmente, copiarse los apuntes del enemigo. Literal. Absorbieron la narrativa épica que la propia corte asturiana había fabricado y la incorporaron a sus crónicas para rellenar ese vacío documental. Aunque a menudo minimizando la figura de Pelayo, ¿no? Sí, le llamaban asno salvaje y cosas así para restarle importancia, pero aceptaban la localización y el evento. Entonces los historiadores modernos leyeron textos cristianos y textos árabes, vieron que coincidían y asumieron de cajón que eran testimonios independientes corroborando un hecho. Claro. Pero la realidad es que la historiografía árabe tardía había sido contaminada por la propaganda cristiana. Madre mía, esto nos lleva al meollo de la cuestión, a la ingeniería política detrás de todo esto. Si la batalla real fue una escaramuza puramente táctica en Aragón, que además terminó en derrota, es como si la corte asturiana fuera una startup alto medieval que necesita desesperadamente inventarse una historia de origen gloriosa para conseguir financiación. Que en este caso sería la legitimidad para gobernar. Eso es. ¿Por qué fabricar este mito hiperbólico y trasladarlo a Asturias? A ver, todo orbita en torno a una ideología de Estado que era imprescindible para su expansión territorial, el neogoticismo. Aclaremos ese concepto. Sí. La monarquía asturiana, fundamentalmente bajo el reinado de Alfonso III, necesitaba presentarse ante el mundo no como un simple grupo de caudillos locales montañeses, sino como los herederos directos y legítimos del gran reino visigodo de Toledo, que había caído en el 711. Claro, necesitaban un pedigrí imperial. Un pedigrí que justificara su derecho divino a recuperar la península entera. Necesitaban vincular la sangre. Y por eso la figura de Pelayo sufrió una transformación radical en los textos. Muy radical. Porque algunas crónicas más antiguas, las menos depuradas, dejan entrever que Pelayo pudo haber sido un simple espatario, un guardia de seguridad del antiguo rey visigodo. Sí, un rango militar menor. Pero el constructo ideológico posterior lo eleva muchísimo. Lo convierten en hijo de un duque, alguien de sangre puramente real, y afirman que fue elegido príncipe por un consejo de nobles visigodos, huidos, mediante una fórmula que llaman ex semine regio, de semilla real. Borrando de un plumazo la posibilidad que es mucho más terrenal y probable de que fuera simplemente un cabecilla aclamado por campesinos y pastores asturianos en una asamblea local. Claro, esa elevación aristocrática era fundamental, pero intuyo que había un problema político aún mayor que este mito venía a solucionar. Lo había. Porque al crear la narrativa de héroes irreductibles que prefieren la muerte a la rendición, la corte asturiana estaba extendiendo un tupido velo sobre una realidad histórica documentada, y profundamente incómoda. La incomodísima realidad de que la inmensa mayoría de la península no luchó hasta el último aliento. Exactamente. Tras el colapso del estado visigodo en la batalla de Guadalete, las élites hispanogodas y la población general descubrieron que resistir bélicamente no tenía ningún sentido práctico. Era un suicidio. El nuevo poder andalusí ofreció un sistema de capitulaciones y pactos, jurídicamente conocidos como sul. Ajá. Bajo este sistema, los nobles locales conservaban sus propiedades, sus siervos, sus redes de poder y el derecho a practicar la religión cristiana. O sea, seguían mandando en sus tierras. Seguían mandando. A cambio, claro, reconocían la soberanía de los nuevos gobernantes y pagaban un impuesto o tributo anual, la jizya. Fue una transición de poder administrativo, no un exterminio apocalíptico como nos han vendido. La inmensa mayoría de la península colaboró y se integró en el nuevo sistema socioeconómico sin mayor problema. Es que es pura lógica de supervivencia. Si el nuevo jefe te deja conservar tu finca, tu estatus y tu vida a cambio de un impuesto, pues firmas el papel. Claro, de cajón. Pero claro, si tú eres la corte de Alfonso III y quieres lanzar una campaña bélica masiva para conquistar el sur, justificándola como una reconquista, no puedes admitir que los abuelos de tus súbditos colaboraron voluntariamente con el enemigo. Desde luego que no. Necesitaban postular ideológicamente una pérdida total, violenta y absoluta de España. Una destrucción apocalíptica que solo pudo ser revertida por un punto de inflexión divino. Un milagro concedido a un líder de sangre real que no se rindió.
El mito de Covadonga fue diseñado quirúrgicamente para eso, para purgar la memoria del colaboracionismo visigodo y legitimar a la nueva monarquía. ¿Vale? Entiendo perfectamente la motivación política, entiendo por qué el relato era necesario como arma ideológica, pero a ver, esto nos deja con el último gran enigma mecánico de toda esta historia. Cuéntame. ¿Cómo lograron físicamente, en los mapas y en los textos, encajar un suceso que ocurrió en San Juan de la Peña, en el Pirineo aragonés, y trasladarlo al extremo noroccidental de la península? Ah, el salto geográfico. Claro, es que cambiar de provincia o de cordillera entera no es algo que ocurra por arte de magia en un archivo. ¿Cómo se produjo ese salto geográfico en los scriptoriums medievales? Pues mira, la respuesta reside en un error técnico de traducción y geografía, que provocó una auténtica tormenta perfecta en las mesas de los copistas. Un error de traducción. Sí, la clave lingüística está en una tremenda confusión homonímica en las crónicas árabes altomedievales con la palabra galliquia. Nosotros, claro, con nuestra mentalidad y mapas actuales, leemos u oímos galliquia y automáticamente pensamos en la Galicia atlántica. En el noroeste peninsular, pegada a Asturias, es la asociación natural que haría cualquier lector. Exacto. Pero en la geografía árabe del siglo VIII y IX, la nomenclatura era diferente. El término galliquia se utilizaba en muchas ocasiones para designar un territorio montañoso, rebelde e insumiso, que estaba situado íntegramente en los Pirineos. ¿Qué me dices? ¿En los Pirineos? En los Pirineos. El origen de esto está en la cuenca del río Gállego, que en la cartografía árabe se conocía como Nar Gallic. Toda la zona que lo rodeaba, la antigua Cerretania, entre Jaca y Huesca, estaba poblada por gentes a las que los cronistas árabes llamaban los cerretanos, o sorprendentemente, los gallegos pirenaicos. Fíjate en el detalle técnico, teníamos una Galicia marítima en el noroeste y una Galicia montañosa fluvial en el Pirineo aragonés. ¡Qué locura! Así es. Ahora imagínate a un copista o cronista cristiano, o incluso a un cronista árabe tardío, sentado en un scriptorium siglos después. Está leyendo un viejo informe que dice que una expedición militar castigó a unos rebeldes cristianos escondidos en la Peña de Galliquia. Vale, ya lo veo venir. Como en su época la Galicia pirenaica ya había perdido ese nombre a favor de otros topónimos navarros o aragoneses, asume automáticamente que el texto habla de la Galicia atlántica y sus zonas aledañas, como Asturias. Es fascinante. Tomaron los hechos de la expedición de Abd al-Malik del año 734 en la Peña Pirenaica y mediante un error de traducción e interpretación de un topónimo desfasado, los trasplantaron literalmente a 1000 kilómetros de distancia. Tal cual. Y la verdad, conociendo a los ideólogos de la corte asturiana, yo diría que es muy probable que aprovecharan esta confusión homonímica no de forma inocente, sino deliberadamente para afianzar y dar un barniz de veracidad documental a su relato propagandístico. Desde luego. Y fíjate, las propias fuentes árabes antiguas guardaban la pista de este error. En algunos pasajes menciona textualmente que el ejército conquistó toda Galitiquia, y dicen, excepto la Peña de Pelayo. Claro. Si intentas aplicar esto a la Galicia atlántica es absurdo geográficamente, pero si entiendes que hablaban de la cuenca del río Gallego, la Peña encaja milimétricamente con el monasterio y el reducto de San Juan de la Peña en Aragón. Resolviendo de un plumazo el enigma que ha mantenido despistada a la investigación tradicional durante tantísimo tiempo. Exactamente. Este descubrimiento lingüístico cierra el círculo por completo. Pues si consolidamos todo lo que hemos desgranado en este análisis, el resultado es demoledor. El examen aséptico de la documentación verdaderamente coetánea, el análisis de la capacidad logística medieval, la aplastante ausencia de evidencias arqueológicas y precintos de botín, y la trazabilidad de estos errores de traducción de los que acabas de hablar, Todo apunta en la misma dirección. todo desnuda por completo la batalla de Covadonga, tal y como nos la han transmitido. Queda revelada como un magistral constructo ideológico. Eso es. El primer gran foco de resistencia armada no enfrentó a 250.000 de personas, no tuvo a un aristócrata llamado Pelayo al mando y no tuvo lugar en las escarpadas montañas de Asturias. Ocurrió en el Prepirineo aragonés y se resolvió con una táctica de asedio convencional. Lo cual yo como investigador creo que supone una profunda lección de humildad metodológica para el estudio del pasado. Sin duda. Nos demuestra empíricamente que jamás debemos leer una crónica medieval desconectada de la agenda política de quien financiaba el pergamino y la tinta. Claro. Y sobre todo,
que el texto escrito jamás puede prevalecer sobre el registro arqueológico y material. Si la tierra no lo avala, el texto es ficción. Totalmente. Y esto deja flotando un pensamiento final que creo que todos deberíamos procesar, porque, a ver, si la piedra angular, el gran mito fundacional que vertebra el inicio de todo un periodo histórico larguísimo en la península, resulta ser el brillante producto de una campaña de propaganda de Estado validada en el tiempo por un simple error de homonimia en los mapas, Sí, podemos preguntarnos cuántos otros pilares de nuestra historia, que hoy consideramos absolutamente incuestionables, no son más que ficciones políticas esperando pacientemente a que alguien por fin acuda a los documentos originales para auditar su veracidad. es una pregunta inquietante, desde luego. De repente, el pasado parece mucho menos tallado en piedra y muchísimo más maleable de lo que jamás imaginamos. Gracias por escuchar Ecos de la Historia. Si te ha gustado, suscríbete y comparte. Hasta el próximo encuentro.